Taller La Cuarta Frontera, una oportunidad de 21 días para practicar las misiones. Bienvenidos. 4 niveles de la cultura. Este es un aspecto al cual muchas veces no le prestamos atención y no lo diferenciamos. Pero si verdaderamente queremos que el Evangelio, la palabra de Dios, llegue al corazón de cada persona, hay que hacer este recorrido de 4 niveles. Primero, el comportamiento, y es lo que se hace. Es la forma en que la gente actúa, lo que dice y lo que hace. Es lo más fácil de ver en una nueva cultura. Y no solamente es lo primero que vemos en otras culturas, también en nuestro contexto, el comportamiento, la primera impresión es lo que vemos de la gente. Un ejemplo muy claro es cuando queremos que en nuestras reuniones de adoración la gente entre en la presencia de Dios. Recuerdo un predicador hace bastante tiempo, él decía, si usted no se para y alza las manos es porque el diablo lo tiene amarrado. Y resulta que ahí había un anciano que utilizaba bastón que difícilmente se podía parar. ¿Será que él estaba amarrado por el diablo? ¿O era que él estaba manipulando el comportamiento? Y en la foto muy seguramente esa escena se vería bonita, pero es solamente una manipulación del comportamiento. El corazón sigue igual. Segundo, valores, lo que es bueno. Son las formas de actuar que una comunidad ve como deseables y lo que dicta el comportamiento. Para quienes han seguido nuestros retos, el del día de ayer fue ver la película El Hijo de la Paz. Y vamos a encontrar un grupo étnico que tenía la traición como uno de los valores grandes. De manera que cuando el misionero les compartió acerca de la traición de Judas, ellos pusieron su mirada en Judas como el héroe y a Jesús como el villano. Así que lo que en un contexto o en una cultura puede ser valor, a la luz de la palabra sencillamente es un antivalor. Y esto es vital que todo misionero lo identifique dentro de la cultura que está trabajando. Tercero, creencias, lo que es cierto. Es lo que la comunidad considera como cierto y verdadero. Las creencias establecen valores y por lo tanto guían el comportamiento. En todo contexto cultural existen 2 tipos de personas. Las que actúan según su conciencia y las que actúan en contra de su conciencia. Las creencias afectan los valores y es allí donde se necesita que el Evangelio vaya directamente y dé luz a los principios de las personas, de manera que la conciencia sea afectada directamente por el Evangelio de Cristo. Cuarto, cosmovisión, lo que es real. Es como la comunidad percibe su mundo y alrededor. Esto controla todo, sus creencias, valores y comportamiento. Entender la cosmovisión de un grupo no es tarea sencilla. Eso implica sumergirse en la cultura, aunque muchas veces esta pueda ser contraria a nuestros principios y valores. Pero si la apuntamos al corazón de esta cultura, vamos a poder realmente generar el cambio que verdaderamente Dios desea en las vidas de las personas. Vamos a ver un ejemplo muy claro en donde el apóstol Pablo utiliza la cosmovisión de los atenienses para predicarles el evangelio. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios es a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo.
Es muy curioso que el santo apóstol Pablo se estuviera inmiscuyendo en lugares donde la idolatría era bastante terrible. Dentro del contexto grecorromano, cuando se habla de idolatría, se está mencionando la adoración, la mercadería y la inmoralidad sexual, entre otros elementos, pero principalmente esto es lo que usted iba a ver cuando se hablaba del paganismo del momento. Surgen muchas preguntas. ¿Qué estaba haciendo el santo apóstol Pablo en medio de estas ciudades, en esos sitios donde habían tantos ídolos? Pues sencillamente estaba llevando la luz del evangelio. El pueblo de Atenas tenía una característica, y es que era un pueblo muy idólatra. Era tanto que hasta creaban un altar al Dios no conocido, por si alguno se les había escapado. Entonces Pablo, teniendo presente este contexto, la cosmovisión que ellos manejaban, utilizó este medio para predicarles acerca de Cristo. Él no les dijo directamente: ustedes son unos idólatras, pecadores, apartados de Dios, sinvergüenzas, porque en realidad él estaba muy indignado. Él utilizó el término religiosos, porque para ellos eso era algo honroso. Dese cuenta, un choque cultural, diferentes formas de ver la situación, pero eso no fue impedimento para que Pablo les predicara de Cristo. Es más, ese fue el medio a través del cual llegó el evangelio. ¿Qué son los valores? Son las formas de actuar que una comunidad ve como deseables y que dictan el comportamiento. Este elemento de la cultura es supremamente importante porque es el que va a dictar las reglas a través de la cual el misionero se va a manejar. Son las personas o la sociedad las que otorgan el valor a la cultura. Todos tenemos valores. Los valores se demuestran mediante creencias, intereses, actitudes y convicciones. Muchos valores de una cultura pueden contradecir a los principios de la Biblia. Solo la Biblia contiene los valores y principios más elevados a través del cual una persona debe ser dirigida y guiada. Por eso hay que enseñarlos. La contextualización del Evangelio y el choque cultural. La Biblia muestra dos personajes que están relacionados con este tema, Cornelio y Pedro. Le invito a que lea Hechos 11 del 1 al 18 para que pueda contextualizarse. Mitos y verdades de las misiones. Si el misionero sabe hablar inglés, es capaz de transmitir el evangelio en cualquier cultura, ya que este es el idioma universal. Encontramos a un personaje llamado Cornelio, centurión romano, servidor en una compañía conocida como la Italiana. Este hombre, aunque no era judío, según muestra la Biblia, era temeroso de Dios. Este tuvo una visión en donde un ángel le indicó que buscara a un hombre llamado Pedro. Lo hizo con unas indicaciones muy específicas. Nuevamente vemos que Dios hace uso de un ángel no para predicar el evangelio, sino para conducir a un integrante de la iglesia a que anuncie a Cristo. Así que Cornelio envió a dos de sus servidores para que trajeran a Pedro. Pedro era de un pensamiento netamente judío, cerrado a abrirse a los extranjeros. Por eso Dios tuvo que mostrarle una visión 3 veces en donde lo que él consideraba inmundo, Dios lo había santificado, hablando específicamente de los extranjeros. Así que Pedro se iba a enfrentar con un dilema. Si era visto entrar en la casa de un hombre como ellos, iba a ser señalado por su cultura. De hecho, dentro de sus valores le dirían: eso que usted está haciendo es malo. Pero Dios resuelve el dilema cultural de Pedro cuando el Espíritu Santo cae sobre Cornelio y sobre todos los que le estaban acompañando en su casa.
Choque cultural es un término introducido en el 1958 y utilizado para describir la ansiedad y los sentimientos de sorpresa, desorientación y confusión causados en un individuo por el contacto con un medio social totalmente distinto al suyo, por ejemplo, en otra ciudad u otro país. Etapas del choque cultural. Luna de miel. Esta etapa se siente bastante bonita porque todo es novedoso. Es la sensación del turista tomando fotos, probando platos nuevos, conociendo sitios. Hasta ese momento el misionero solamente comienza con su proceso de adaptación. Entonces no hay demasiadas exigencias generalmente al comienzo. Choque cultural. Ahí es donde viene la dificultad para asimilar la cultura, desentendimiento de lo correcto e incorrecto, ansiedad por no saber qué hacer, rechazo moral o estético, incomodidad física o emocional, cambio de conductas. Básicamente es el encuentro brusco de dos culturas, la que traemos de nacimiento y que ahora vamos a tener que desaprender para adquirir una nueva. Algo muy curioso que ocurre también es que empezamos a ver los defectos de esa cultura. Ya empezamos a quejarnos, ya no nos gusta la comida, ya el paisaje que veíamos tan bonito ya nos parece como aburrido, como lo mismo, y empezamos a entrar en un momento como de crítica. Esto hay que tener mucho cuidado, por eso estamos analizando el tema. Negociación. Ahí somos conscientes de lo que está ocurriendo y pues como tenemos el ánimo de compartir el evangelio, empezamos a hacer cambios en nuestra conducta y en nuestra vida para poder pues llevar a cabo la tarea. Aceptación. Es cuando empezamos a ceder a la nueva cultura bajo sus propios términos. Es aquí donde ya aceptamos lo nuevo y lo hacemos parte de nosotros. Choque de retorno. Este tema ya lo habíamos tocado un poquito en el cuidado del misionero, pero el choque de retorno va a ser tan grande según el tiempo que el misionero haya pasado en el campo. Hemos conocido casos de hijos de misioneros que se han criado tanto en el campo que cuando regresan a su país de origen realmente están desubicados. Mitos y verdades de las misiones. Si el misionero sabe hablar inglés, es capaz de transmitir el evangelio en cualquier cultura, ya que este es el idioma universal. Respuesta. Si el inglés no es el idioma nativo del lugar de la misión, es improbable que el misionero pueda transmitir con claridad y eficacia el evangelio. Es responsabilidad del misionero aprender el idioma nativo, ya que este es el idioma del pueblo y del corazón. Reto día 19. Es hora de salir y hacer. Rogamos que Dios te use como instrumento para salvación. Sal y anuncia el evangelio. Ten en cuenta, tener claridad sobre lo que es el evangelio. No es una prédica, es un momento para revelar a Cristo. Tú comunica bien el mensaje. De la salvación se encarga el Espíritu de Dios.